Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio entonces a la otra clase que corresponde a respuesta inmunológica a trasplantes. Y vamos a definir a trasplante como la transferencia de un órgano o tejido. ¿Ya? Entonces va a ser la transferencia de un órgano o tejido de un individuo que generalmente se denomina como donador, ¿sí?, a otro individuo que se denomina de receptor. Entonces la transferencia de órgano y tejido obviamente va a ser en reemplazo de un órgano o tejido que esté fallando o que tenga una falla en su función. ¿No? En su función. Eso en cuanto a la definición de trasplante. Ahora, nos dicen cuál es la indicación para realizar un trasplante. La indicación, pues, va a ser la falla en la función de un determinado órgano y tejido que va a conllevar a la supervivencia de este individuo. Entonces, supervivencia. Y a un aumento en su calidad de vida. De su calidad de vida. Entonces, eso en cuanto a su indicación. Tiene que haber una falla en la función de un órgano tejido en este receptor. Entonces, cuando realicen esa transferencia de ese órgano tejido que estaba fallido, va a aumentar la supervivencia de este paciente y va a aumentar la calidad de vida. Ahora, no sé cuánto vale la pena hacer este proceso. Y no sé si ustedes han visto también pacientes que han recibido trasplante de un determinado órgano. Generalmente en Bolivia lo más característico es trasplantes renales. Pero como vamos a ver adelante, esa respuesta a esos trasplantes siempre va a ser en rechazo. O sea, tarde o temprano van a acabar nomás en muerte de ese paciente que ha sido el receptor de ese órgano o tejido. ¿Por qué? Por el sistema inmunológico. El sistema inmunológico reconoce lo propio de lo extraño. Y todo lo que venga de afuera para un determinado individuo es extraño, ¿no? Y traspasar un órgano, tejido o célula que no sea tuyo va a ser extraño y se va a activar el sistema inmunológico. Yo he visto pacientes, en cuanto a lo que dicen acá, ¿no?, de la mejora de calidad de vida, pues como les digo, no sé si vale la pena hacer un trasplante, porque mucho depende también de los inmunosupresores que van a consumir, de los controles que tengan que realizar, etcétera, etcétera, que enseguida vamos a ver en este tema, ¿ya? Pero son pacientes que son pacientes bien delicaditos, son como los pollitos, cualquier cosita se mueren, ¿ya? Aparte de estos conceptos de definición de trasplante, de definición de indicación para el trasplante, también tenemos que hablar de rechazo. Y el rechazo va a estar definido como un conjunto de manifestaciones clínicas funcionales, anatomopatológicas, bioquímicas e inmunológicas. O sea, todo ese conjunto de fallas va a conllevar a un rechazo. Y volvemos a repetir, ¿quién va a ser el causante de ese rechazo? Nuestro sistema inmunológico, que va a permitir reconocer lo propio de lo extraño. De manera genética. ¿Ya? De manera genética. Y es de manera genética ese reconocimiento propio y extraño que va a permitir clasificar
a esos injertos, a esos órganos y tejidos que van a ser trasplantados. Entonces, de acuerdo a esto, genéticamente nos van a poder decir, o hay tejidos o injertos que no van a presentar rechazo, y hay otros órganos y tejidos que genéticamente van a presentar rechazos. Entonces acá hablamos de los autoinjertos, a los isoinjertos, versus los aloinjertos y los xenoinjertos. Entonces, desde un punto de vista genético, estos de acá nos dicen que van a ser genéticamente similares, ¿ya? Autoinjerto, generalmente cuando hay grandes quemados y se quieren sacar, por ejemplo, la piel, ¿no?, de las nalgas o del muslo, para llevar, digamos, una extremidad superior que ha perdido por quemadura cierta parte de piel, ¿no? Autoinjerto generalmente no causa rechazo. ¿Por qué? Porque es mi propio tejido, son mis propios complejos mayores de histocompatibilidad que no van a causar activación de linfocitos. Los isoinjertos generalmente son de hermano a hermano, de padre a hijo, pero generalmente se dice que son de gemelos univitelinos, ¿ya? Algunos textos dicen que no presentan rechazo y algunos textos dicen que sí hay riesgo de rechazo. Más en nuestra clasificación que estamos dando, estos serían los que no van a presentar rechazo. Y los que sí definitivamente van a presentar rechazo son estos, el aloinjerto y el xenoinjerto, ¿ya? Los aloinjertos son de personas distintas, no es mi hermano, no es mi papá, otra persona que generalmente tiene similar HLA o complejo mayor de histocompatibilidad y puede participar, ¿no? Después de que le han hecho varias tipificaciones de HLA, del sistema ABO y otros exámenes, pueden realizar, ¿no?, un trasplante de un órgano o tejido. Pero genéticamente son distintos, ¿ya? Los xenoinjertos ya son genéticamente diferentes, porque acá ya no entran sujetos de la misma especie, sino entran sujetos de especies diferentes, como por ejemplo el trasplante de válvulas cardíacas de cerdos a humanos, ¿no? Entonces son especies distintas. Y generalmente, obviamente, presentan rechazo. Entonces, estos dos, los aloinjertos, que son los más comunes, es lo más común que se realiza, y esto es poco común, ¿no? Poco común, pero eso es lo más común. Entonces, ellos presentan rechazo, y al presentar rechazo, entonces la indicación de mantenimiento es dar inmunosupresores. Inmunosupresores. ¿Ya? Se ven inmunosupresores. Muy bien. También entra acá otra definición que es el aloantígeno. El aloantígeno, ¿ya? Ese aloantígeno nos dice es un antígeno fenotípicamente diferente que va a ser presentado en individuos de la misma especie y se van a activar cuando estén frente a un sistema inmunológico distinto. Entonces yo tengo un sistema inmunológico distinto, su compañera tiene un sistema inmunológico distinto, ¿no? Entonces cuando yo hago la transferencia de un órgano tejido para el órgano de su compañera, entonces esos aloantígenos se activan. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico de la compañera está reconociendo como extraño a los aloantígenos propios míos. ¿Y quiénes van a hacer esa
disquisición de lo propio y extraño, habíamos dicho el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico, ¿gracias a quién? Gracias al HLA. ¿Qué era el HLA? Antígeno leucocitario humano. Antígeno leucocitario humano. Que comúnmente nosotros lo conocemos como complejo mayor de histocompatibilidad. MHC, ¿no? Complejo mayor de histocompatibilidad. Listo. Entonces, en nosotros obviamente se denomina HLA, pero comúnmente lo conocemos como complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, los complejos mayores de histocompatibilidad expresan, ¿no es cierto?, en las células proteínas propias de cada organismo. Y sabemos que estos complejos mayores de histocompatibilidad son también de clase 1 y de clase 2. Los de clase 1 sabemos que se encuentran en todas las células nucleadas del organismo, ¿no? Se encuentran en todas. Entonces las células nucleares del organismo. Y las clase 2 se encuentran en las células presentadoras de antígeno, especializadas. ¿Cuáles eran? Nuestro linfocito B, nuestro macrófago y nuestras células dendríticas. Muy bien. Entonces nos dicen, ¿quiénes van a ser responsables desde el punto de vista inmunológico del rechazo de ese injerto? ¿Quiénes van a ser? Las HLA. ¿No? Las HLA. Y esas HLA son un conjunto de genes, HLA, conjunto de genes que se encuentran en el brazo corto del cromosoma del cromosoma 6. ¿Ya? Y que van a expresar, si son un conjunto de genes, van a expresar, ¿ya? Van a expresar receptores. Van a expresar receptores. Y esos receptores son pues receptores de alarma. Receptores de alarma. Que te están diciendo, aquí hay algo extraño, hay que eliminarlo. ¿Ya? Entonces estos receptores que van a detectar alarma, que está entrando algo que no es propio a tu organismo, tienen varias características. Varias características. Dentro de esas características nos dice que es poligénico. Muy poligénico. También va a tener polimorfismo. Morfismo. Va a ser codominante. Entonces, polimorfismo nos dice, tiene 20.214 variaciones. Variabilidad. ¿Para quiénes? Para el HLA tipo 1 y para el HLA tipo 2. Muy poligénico, porque hay varios genes. ¿Ya? Entonces esto para esto, porque hay varios
genes. Conjunto de varios genes. Y codominante, porque estos varios genes que van a tener las 26.214 variabilidades para la clase 1 y para la clase 2, se va a multiplicar por 2. ¿Ya? Codominante, porque eso lo multiplicamos por 2. ¿Por qué? Porque viene un polimorfismo por parte de la madre y otro por parte del padre. Entonces, imagínate la cantidad de variabilidad que vas a tener de esos HLA tipo 1 y HLA tipo 2 en cuanto al antígeno leucocitario responsable del rechazo que se va a ocasionar. Y por tanto, también, viendo nomás este número que tiene que ser multiplicado por 2, veremos nomás que el examen de laboratorio que tienen que realizar los bioquímicos o los inmunolaboratoristas es nomás complicado para tratar de encontrar la compatibilidad de un donante con un receptor por este tipo de características de polimorfismo poligénico y codominancia que expresan esos HLA. ¿Ya? Muy bien. Este HLA que estamos diciendo es el causante del rechazo, no va a ser el único, ¿ya? No va a ser el único. Entonces estamos diciendo HLA, el principal. Pero también puede haber otros antígenos no HLA, ¿ya? Entonces puede haber antígenos no HLA. Y dentro de esos antígenos no HLA, por ejemplo, están los antígenos menores. Antígenos menores de histocompatibilidad. Están los antígenos sanguíneos ABO. Y están los antígenos específicos de tejido. Entonces, obviamente, el HLA, por todas las características que hemos dado, es el principal, ¿eh? Porque él va a presentar, hemos dicho, los péptidos extraños y propios, ¿eh? Pero los antígenos no HLA son esos, ¿no? Antígenos menores de histocompatibilidad, antígenos sanguíneos del sistema ABO y los antígenos específicos de tejido. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de rechazo? Mecanismo de rechazo. El mecanismo de rechazo se inicia desde la extracción del injerto. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner extracción. Extracción del injerto. Hasta la implantación de ese injerto al receptor. Entonces, imagínense, desde que tú ya has hecho todos los exámenes, ya has visto que esa persona es compatible, o sea, el donador y el receptor son compatibles, puedes realizar ese trasplante, el cirujano ya realiza la extracción de ese injerto. Imagínense un riñón, no sé, un corazón, pulmón, páncreas, hígado, lo que tú quieras trasplantar. Desde el mismo proceso de que tú hagas la extracción, cuando tú haces la cirugía, ¿qué estás produciendo? Digamos avanzado. Daño residual, ¿no? Estás matando células. ¿Y qué estás produciendo cuando causas daño a esas células? Los DAMPs, patrones moleculares asociados a daño. Eso es lo que sucede cuando tú haces una extracción de injerto.
¿Qué vas a producir? Primero un proceso que se denomina de isquemia y reperfusión. Reperfusión. Y solamente al hablar de isquemia y reperfusión en cualquier libro o googleando, te va a salir que va a haber un aumento de especies reactivas de oxígeno. ¿Y qué eran las especies reactivas de oxígeno? También eran DAMs, ¿no es cierto? También eran DAMs. Entonces solamente extraes ya isquemias de perfusión. Va a haber, obviamente, vasoconstricción y luego seguido de vasodilatación. Ese proceso de isquemia y de perfusión va a ser un aumento de radicales libres. Este proceso de isquemia y de perfusión te dice que va a activar tu sistema inmune innato. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya estás causando patrones moleculares asociados a daño. Ya estás causando EROS. Entonces va a haber una activación de tu sistema inmune innato. Y cuando hay activación de tu sistema inmune innato, ¿qué hay? Claro, va a haber entonces citocinas proinflamatorias. Como su compañero dice, ¿qué va a haber? Va a haber inflamación. Y cuando hay inflamación, ¿qué también va a haber en tu sistema innato? Migración. ¿No ven? ¿De quiénes? De neutrófilos, de monocitos, que luego se van a diferenciar en macrófagos y van a perpetuar aún más el proceso inflamatorio. En otras palabras, lo que le vas a poner a tu paciente en el trasplante es un tejido que está inflamado, que está produciendo altas citocinas proinflamatorias y que está con hartas moléculas de DAMS. ¿Qué eran los DAMS? Otro nombre. Alarminas, ¿no ve? Alarmas es una alarma de daño tecidual. O sea, ¿qué le estás trasplantando? Un tejido inflamado que te está llevando hartas citocinas proinflamatorias y que está llevando hartas moléculas de DAMS. O sea, tu mismo organismo le está diciendo, pucha, le estás pasando daño, ¿no? Y ese daño va a ser reconocido por ¿quién? Por el receptor. ¿Eh? Y específicamente por quiénes, lo que hemos hablado ahorita. ¿Por quién? Por el HLA, porque él va a reconocer lo extraño. Y no solamente es extraño, sino que está viniendo con un combito más de daños, ¿no? Y eso no te dicen, solamente los cirujanos dicen, no, es bonito, trasplantaré, va a ser mi primer ayudante. Eso van a gozar de lo que están grabando. Si no, se van a enojar los cirujanos, ¿no? Pero inmunológicamente es así lo que le estás pasando. O sea, no le estás pasando ese riñoncito con funciones bien bonitas y todas las cosas. Estás pasando ese riñón, sí, bien bonito con todas las funciones, pero con estas cosas más por detrás. Bien. Entonces, el receptor, obviamente, ¿cómo no vas a conocer una alarma de daño? Eso sería injustificable, ¿no? Injustificable, ¿no? ¿Cómo no voy a reconocer? Si me enojo con alguien y es más grande que mí y se va a saber a la salida, ¿cómo no lo voy a reconocer? Obvio, ¿no? Entonces, el receptor automáticamente, gracias a su HLA, va a reconocer al tejido que está viniendo, pero con todos estos daños e inflamaciones y esas citocinas proinflamatorias que están viniendo. Entonces, también va a desencadenar acá una respuesta, ¿no? Y esa respuesta va a ser de dos tipos, pero esa respuesta va a ser mediada aquí. ¿Por qué era? Porque estaba siendo activado el sistema inmunológico innato. Entonces acá el receptor, gracias a que vas a reconocer por las HLA, entonces va a desencadenar o va a activar su reconocimiento por activación del sistema inmune adaptativo específico.
específico o adaptativo. Gracias a dos vías, ¿ya? Vía 1 y vía 2. Gracias a dos vías. Entonces se activa este sistema gracias a dos vías. La primera vía nos dice, vamos a ver acá. La primera vía, entonces, vamos a tener acá una APC, una célula presentadora de antígenos, pero del donante, o sea, que es extraño. Extraño. Al decir extraño es del donante. Y que va a tener, obviamente, sus HLAs, HLA, también extraño. Y su péptido o su determinante antigénico, o su péptido antigénico que está en verdecito, también es extraño. Pues acá, su péptido también es extraño. ¿Por qué? Porque estamos hablando del donante. Y eso va a ser reconocido por el linfocito. Por el linfocito. ¿Ya? Eso es lo que ocurre de manera inmediata en la primera vía. Entonces, apenas haya la reperfusión, porque aquí está, hemos dicho un proceso de isquemia de perfusión, o sea que aquí hay vasoconstricción, y aquí cuando ya es recepción el receptor, va a haber reperfusión, va a volver a reperfundirse todos los vasos y todo. Entonces, va a haber esta respuesta de la vía 1, inmediatamente. No va a esperar a que procesen, presenten todavía nada. El linfocito T directamente va a reconocer a las células presentadoras antígenos del donante. Su receptor, su TCR de este linfocito, va a reconocer directamente al HLA extraño y al péptido también extraño. Es diferente cuando hablamos de la vía 2. En la vía 2, lo que hace es, también va a existir una APC, una célula presentadora de antígeno, pero esa célula presentadora de antígeno es del receptor. ¿Ya? Aquí estamos hablando del receptor. ¿Qué quiere decir? Que las células, que los linfocitos B, que los macrófagos o que las células dendríticas han reconocido antígenos de ese injerto y han tenido el tiempo de fagocitarlos, procesarlos y recién expresarlos en su HLA. ¿Ya? Entonces aquí todavía ha tenido tiempo para expresar sus HLA propios, porque estamos hablando del receptor. Entonces tenemos HLA propios, pero que están expresando, como aquí ya han fagocitado, han procesado, están expresando péptidos extraños. ¿No? Son péptidos extraños. Y también, obviamente, va a ser reconocido esto por el TCR de nuestro linfocito T. Entonces, facilito. Vía 1 directamente reconoce a las células presentadoras de antígeno extraños, por tanto, su HLA va a ser extraño y su determinante antigénico también va a ser extraño, ¿no? Mientras en la vía 2, el APC o las células presentadoras de antígeno es del receptor. Entonces, tienen más tiempo, volvemos a repetir, a fagocitar, a procesar y a presentar, pero bajo las HLA propias del organismo del receptor, pero presentando obviamente antígenos extraños. E igualito va a ir a ser reconocido por los linfocitos T. Muy bien. ¿Cuánto de tiempo hay?
Muy bien. Ahora nos dice que hay varios tipos de rechazo, ¿no? En los textos van a encontrar como rechazo hiperagudo, un rechazo acelerado, un rechazo agudo y un rechazo crónico. Nosotros vamos a hablar de un rechazo hiperagudo, agudo y crónico, ¿ya? Según la bibliografía que nosotros hemos elegido, ¿ya? Entonces tendremos un rechazo agudo, ¿ya? Un rechazo agudo. El rechazo agudo nos dice se va a dar de semanas a meses, ¿ya? El rechazo agudo se da de semanas a meses. Y se va a dar por un reconocimiento directo de los haloantígenos. No. Se da por un reconocimiento directo. Y generalmente aquí va a estar mediado tanto por la respuesta inmune celular y humoral. Entonces va a estar mediado por una respuesta inmune celular y humoral. Muy bien, entonces, ¿cómo es este negocio? Nos dicen que va a estar primeramente entonces un linfocito T helper, o lo que conocemos como CD4+. Y lo que sucede acá es que este linfocito T CD4+, te va a activar perfiles, ¿sí? Te puede activar el perfil TH1. Voy a tener acá TH1. Ese TH1 obviamente va a reconocer, pongamos acá a un macrófago que esté expresando complejo mayor de histocompatibilidad, MHC, pero de tipo 2. Está expresando un péptido o un determinante antigénico del donante y que estamos diciendo que este perfil TH1 puede reconocer eso. Entonces, al reconocer esto, te va a permitir que este macrófago genere citocinas proinflamatorias. No, ahí entrará interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6, TNA, entre los más representativos. ¿Sí? Luego nos dice, también puede haber una activación del perfil TH2, donde ese TH2 también te va a reconocer, en este caso, un linfocito B. Porque hemos dicho que el linfocito B también es una APC, una célula presentadora de antígenos. Entonces, eso también le va a presentar. ¿Por quién? También por MHC tipo 2. MHC tipo 2. Va a presentar también un determinante antigénico y esto va a ser reconocida por los TCRs, pero en este caso del perfil TH2. ¿Cuál va a ser el resultado de esa interacción que va a haber acá? Que esto te va a generar, ¿qué cosa? Una célula plasmática. Y esa célula plasmática te va a generar anticuerpos. ¿Sí? Varios anticuerpos. ¿Y qué hacen esos anticuerpos? Van a ir contra los haloantígenos, ¿no? Del injerto. Entonces van a ir, donde pongámoslo acá, una célula del injerto, y que estén expresando ahí sus haloantígenos.
Entonces esos anticuerpos van y se fijan. Listo. ¿Qué está acá? La fracción cristalizable, ¿no? Fracción cristalizable de estos anticuerpos que han sido generados. Y esa fracción cristalizable, ¿quiénes se unen a esa fracción cristalizable? ¿Se acuerdan? ¿Quién es? Complemento. Vía clásica. ¿No? Aquí va a haber el C4, el C2, van a conformar la C3 convertasa y luego la, y todas las cosas, hasta completar, ¿qué cosa? El MAC. ¿Y qué era el MAC? De ataque a membrana, que causa mayor paso de agua y electrolitos para que muera por lisis una determinada bacteria. Pero en este caso estamos hablando de injerto, donde se va a activar esta vía clásica para generar ese poro en donde, en las células del injerto. Así las va a ir matando esas células del injerto. Así es un mecanismo de rechazo. ¿No? Aparte de activar esos perfiles TH1 y TH2, también nos dicen que van a entrar en juego las células, los linfocitos T, CD8+. Entonces, aparte de eso, aquí pondremos una rayita más, esa rayita que venga acá, van a estar los linfocitos CD8. Entonces, los linfocitos T citotóxicos o CD8. Y ellos, sabemos que ellos no te preguntan, directamente te matan. Entonces, acá tendremos un linfocito CD8+, o linfocito T citotóxico, también que va a reconocer una célula del injerto que va a estar expresando un MHC, ¿de qué tipo? 1. Nunca se van a olvidar. Las CD4+ siempre expresan o trabajan bajo MHC tipo 2, siempre. Y los linfocitos T CD8+ trabajan siempre bajo un MHC de tipo 1. ¿Ya? Entonces acá está expresando esta célula del injerto un complejo mayor disocompleativo. También está expresando su determinante antigénico y que obviamente está siendo reconocido por este linfocito T citotóxico. ¿Y cuál va a ser la respuesta de esto? Que el linfocito T va a causar lisis. ¿Cuáles eran las enzimas que contenían los linfocitos T citotóxicos? Perforinas. Se llaman perforinas porque causan un poro en esta célula. Entonces, si causan un poro, también, al igualito que el mecanismo de acción de estas MAC, lo mismo, va a entrar acá en mayor cantidad agua para que explote y muera por lisis. Y aparte era la granzima. La granzima B. Entonces, entra agua y a su vez también va a entrar la granzima B, por ese poro que se abre. Y esa granzima B va a activar caspasas. Y sabemos que las caspasas, en definitiva, acaban con las caspasas ejecutoras. Las caspasas número 3, que originan apoptosis. Entonces, también las está eliminando a las células del injerto. O sea, también las está empezando a rechazar a nuestro injerto que hemos colocado. ¿Eh? Eso entonces en cuanto al rechazo agudo que existe. ¿Ya?
No hay. 2 minutos. Rechazo hiperagudo. El rechazo hiperagudo en relación al rechazo agudo, obviamente que es previo, este sería el primero, ocurre a minutos. Aquello era a semanas, a meses. Esto es a minutos. Posterior a la reperfusión. ¿Ya? En minutos posterior a la reperfusión. Entonces, acá nos dice, ya existen en el cuerpo, en el organismo de ese paciente, del receptor, ¿ya? En el receptor, anticuerpos preformados. ¿Esto qué quiere decir? Que ese paciente o receptor ya ha sido sensibilizado con anterioridad. ¿Y cómo puede ser un paciente sensibilizado con anterioridad? Bajo con anterioridad, sensibilizados, ¿cómo puede ser? Si has recibido transfusión sanguínea, ¿ya? Transfusión sanguínea. Previo a su injerto. Si ha tenido abortos a repetición. Si ha tenido embarazos múltiples. Embarazos múltiples. Si ha tenido infecciones también recurrentes. Y si has recibido un trasplante previo. Entonces, esas condiciones, una transfusión sanguínea, abortos a repetición, embarazos múltiples, infecciones recurrentes y trasplante previo, hacen de ese paciente sensible. Hace que tenga ese paciente anticuerpos preformados. Entonces, si ha tenido anticuerpos preformados, inmediatamente tú le haces el trasplante, le estás colocando ese injerto, automáticamente va a haber reactivación de linfocitos. Y específicamente, ¿de qué estamos hablando? Obviamente que cuando hay algo, siempre se activa el sistema inmunológico innato y posteriormente el sistema inmune adaptativo. Teníamos la generación acá de una respuesta tumoral, donde está generando anticuerpos. Y acá, obviamente, este linfocito también genera, ¿qué cosa? Memoria, ¿no? Es por eso que acá, como ya ha tenido anticuerpos preformados, acá se están reactivando por memoria esos anticuerpos bajo una de estas circunstancias que haya tenido ese paciente para desencadenar un rechazo hiperagudo. Entonces, si tenemos ya anticuerpos que han reconocido, directamente van a ocasionar una reacción antígeno-anticuerpo. Y esa reacción antígeno-anticuerpo es esto que estamos viendo acá, que ya habíamos hablado. Ese anticuerpo preformado está reconociendo antígeno. O sea, que está viendo una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Y qué van a activar? Directamente el complemento. Va a ser el mismo mecanismo.
Pero acá, como es hiperagudo, es más rápido, entonces acá, ¿qué nos dice? Va a haber activación del complemento. Va a haber inflamación. Va a haber trombosis. Entonces, ¿qué es lo más característico acá? La trombosis. Y saben ustedes que un trombo va a viajar de los vasos más grandes hacia los vasos más pequeños. O sea, a la microcirculación. Entonces, ¿qué va a ocasionar en este rechazo hiperagudo? Va a ocasionar una necrosis cortical del injerto. ¿Listo? Entonces, el tejido que has trasplantado ya está muriendo, ¿no? Viendo necrosis. Y por último, para terminar, tenemos el rechazo crónico. El rechazo crónico es un efecto secundario. ¿Secundario a qué? Secundario a un rechazo agudo. Secundario a efecto inmunosupresor. ¿Ya? Entonces, como efecto secundario a tu rechazo agudo, te va a haber un rechazo crónico. Como un efecto secundario al efecto inmunosupresor, o sea, al efecto colateral de los inmunosupresores que se le va a dar al paciente, se va a desencadenar también un rechazo crónico. Entonces, ¿qué va a ser lo más característico acá? Que la anatomía del injerto va a ser reemplazado por procesos de fibrosis en el intersticio. En el intersticio. Entonces, está bonita, estaba la anatomía del injerto, estaba legal, pero va a ser reemplazado por fibrosis. Esto es igualito cuando hablábamos de inflamación aguda y crónica, ¿cierto? La inflamación aguda es buena, pero es malo cuando ya existe una inflamación crónica. Y el organismo dice, bueno, después de la inflamación aguda viene el proceso de reparación, más si no se repara, hace una inflamación crónica. Y en el proceso de inflamación crónica habíamos visto que el papel fundamental de los fenotipos M1 y M2 de los macrófagos, y en especial del macrófago 2, es llevar ese tejido inflamatorio crónico a un proceso de fibrosis. Es lo mismo que sucede acá. ¿Por qué? Porque también hay un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, como es crónico, lo va a llevar a fibrosis. ¿Por qué lo lleva a fibrosis? Porque va a haber un constante estímulo del endotelio ¿ya? Del endotelio que va a causar una esclerosis endotelial. ¿Ya? Muy bien. ¿Tienen clases de algo? ¿No? ¿Tienen clases? ¿Tienen clases? Nadie les responde. Ahorita no. Ya. ¿Me regalan 5 minutos para hablar de los medicamentos inmunosupresores? ¿No? ¿Te puedes retirar? No, mentira. 5 minutitos. Hasta acá ya hemos acabado todo el proceso, pero tienen que saber los mecanismos de acción de los fármacos inmunosupresores que reciben los pacientes, ¿eh? Son 3 nada más. Y eso vamos a acabar en 5 minutos. No se preocupen. Luego van a ir a comer su salteña.
Entonces, acá, fármacos inmunosupresores. Fármacos inmunosupresores. Entonces, vuelvo a repetir, solamente son 3. No voy a hablar de todos, o sea, vamos a hablar de lo común, de lo que dan los médicos cuando realizan estos procedimientos. Entonces, inhibidores de la calcineurina, el más representativo es la ciclosporina. Ciclosporina, si no han visto, por lo menos han debido escuchar, ¿no? ¿Qué tiene? Tiene ciclosporina, le están dando. Entonces, la ciclosporina es un inhibidor de la calcineurina. Esta ciclosporina, cuando la administran, va a ser metabolizada por la como P450. La ciclosporina va a ser metabolizada por la citocromo P450. Y una vez que ha sido metabolizada, su metabolito va a poder atravesar y llegar al citosol, ¿ya? De este linfocito. Pongo aquí un linfocito. Es un linfocito. ¿Ya? Entonces, una vez metabolizada, su metabolito atraviesa la bicapa lipídica y llega al citosol. En el citosol se va a unir a otra proteína denominada de inmunofelina. Entonces, el metabolito, lo vamos a poner con rojo, está viniendo y se va a unir ahí a una proteína que es denominada de inmunofilina. Y cuando se une esa inmunofilina, voy a colocar acá mi DNA, va a inhibir a la calcineurina. Calcineurina. Entonces, previamente, esa calcineurina, ¿ya? Permite activar, antes todavía hagan un stop ahí, ¿no? Esa calcineurina permite activar a un factor de transcripción. Entonces, obviamente, acá tenemos a nuestro núcleo, ¿no? A nuestro núcleo donde se encuentra nuestro DNA. Entonces, en el citoplasma, el papel fundamental de la calcineurina es activar un factor de transcripción, de proliferación de linfocitos, ¿ya? Eso se llama NFAT. Entonces, el NFAT que se activa en el citoplasma, luego pasa por los poros hacia el DNA. Y en el DNA, ahí sí activa la transcripción de genes, ¿no? Transcripción de genes que van a permitir en última instancia la proliferación. Proliferación de linfocitos. Y también la generación de citocinas. Eso es lo que. Pero acá, como tú a tu paciente le has dicho, no, yo no quiero que haya proliferación de linfocitos porque va a haber mayor rechazo y tampoco que haya la generación de citocinas porque va a haber mayor proceso inflamatorio y obviamente también rechazo del tejido infecto. Yo le doy la ciclosporina que va a ser metabolizada por P450 y que su metabolito va a poder atravesar hacia el citoplasma para unirse a la inmunofilina y esto causar una inhibición de la calcineurina. Acá, inhibición de esta calcineurina. Por tanto, si no hay calcineurina, no va a haber activación de este factor de transcripción y por ende no va a haber todo su proceso de funcionalidad.
También hay medicamentos antiproliferativos, ¿ya? Dentro de estos está la azatioprina. También han debido escuchar. Azatioprina. Generalmente a los que a los que han recibido trasplantes renales les dan la azatioprina, ¿eh? Y que una vez ha faltado en Bolivia, ¿no? Y hay pocos pacientes renales están y vale carísimo. Entonces esta azatioprina es un análogo de la 6-mercaptopurina. Análogo de la 6-mercaptopurina. Entonces, dentro de las bases nitrogenadas, cuando estamos formando nuestros desoxinucleótidos de adenina, de adenosina, timina y adenina, hablamos de purinas y de pirimidinas, ¿cierto? Entonces, esta azatioprina es un análogo, es una base nitrogenada de purina. Su base nitrogenada es una purina. Entonces dice 6-mercaptopurina. Entonces, lo que hace en su mecanismo de acción es una vez que igual que lo ingieres, pues lo que va a hacer es dirigirse también a nivel del DNA, ¿sí? La 6-mercaptopurina, y se va a dosar, ¿ya? Va a pasar automáticamente todo, la bicapa lipídica, los poros y todo eso, y se va a fijar como si fuese un desoxinucleótido normal de la cadena del DNA del linfocito, ¿no? Como si fuese. ¿Por qué? Porque tiene una base nitrogenada. Entonces va a ser, imagínense, digamos, va a estar aquí una secuencia de adenina, guanosina, citosina, timina, ¿no es cierto? Y ahí va a haber una secuencia ¿de qué? De 6-mercaptopurina. Pues acá en punto azulito estaría poniendo, haciendo referencia a esto. ¿Por qué? Porque también es similar a esos desoxinucleótidos. Y al entrar esa 6-mercaptopurina, como si fuese un desoxinucleótido normal de cualquiera de las cadenas de ahí, va a inhibir la transcripción. Y va a inhibir la duplicación. Entonces, inhibe la duplicación del DNA e inhibe la transcripción del RNA en ese linfocito. Y así evita su proliferación. Eso es lo que hace la azatioprina. Y para terminar, lo que tanto les gusta, ¿eh? Glucocorticoides. Ya habíamos hablado de funciones de los glucocorticoides en clases anteriores, ¿eh? Acá solamente hacer recordar otro mecanismo más de los glucocorticoides. Glucocorticoides, una célula, su núcleo, sus poros, de ahí nuestro DNA. Los glucocorticoides son de la familia que tiene una estructura similar a la bicapa lipídica. Por tanto, no necesita de receptores superficiales, sino que puede pasar fácilmente a través de la capa lipídica. Al igual que el ácido retinoico, al igual que las hormonas tiroideas, los glucocorticoides tienen ese mecanismo. Entonces, ese glucocorticoide, que lo vamos a hacer con rojito, pasa directamente a la bicapa lipídica, y en la bicapa lipídica tiene que unirse a un receptor de glucocorticoide citoplasmático.
¿ya? Se une a su receptor de glucocorticoide citoplasmático para poder así atravesar por los poros del núcleo. Una vez que ha atravesado el poro del núcleo, ¿se acuerdan que el DNA tenía elementos de respuesta a hormonas? Elemento de respuesta a hormonas tiroideas, elemento de respuesta a ácido retinoico, elemento de respuesta a glucocorticoides. Entonces, este DNA tiene un elemento de respuesta a glucocorticoides. ¿Ya? Elemento de respuesta a glucocorticoides. Entonces, todo esto que se ha generado acá y que está entrando a través de esos poros, se va a unir a este elemento de respuesta. ¿Y qué va a hacer? Inhibir la transcripción de genes. Por tanto, no se va a poder codificar proteínas como las citocinas, ¿no? Citocinas proinflamatorias. Entonces, ese es el mecanismo de acción de esos glucocorticoides. ¿No? Hay que tener en cuenta que estos fármacos inmunosupresores son nefrotóxicos. Hay que tener en cuenta que estos fármacos inmunosupresores son de mantenimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que tú le tienes que dar a tu paciente por el tiempo de vida del injerto. Por no decir el tiempo de vida que le va a quedar a tu paciente. ¿Ya? Entonces hay que darle toda la vida a este caso. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Esto, ¿no? Y este ejemplo es bien legal porque ahí te demuestra que algo que consumas, pues tienes que pagar, tu organismo paga por algo que tú estás metiendo, ¿no? Con algo malo en este caso. Muy bien, ahí acabamos con este tema. Estamos siendo muy rápidos, ¿no?